Finalmente vamos a desarrollar la tercera parte de la farmacoterapia del sistema nervioso central y desarrollaremos el manejo de las convulsiones. Bien, entonces tenemos que definir algunos conceptos básicos para poder dar un tratamiento eficaz, ¿no?, al paciente, ¿no? Porque no es lo mismo dar un tratamiento a un paciente que tiene una crisis generalizada, o tener un paciente que tiene una crisis de ausencia, tener un paciente que tiene una crisis focal, ¿no?, una crisis parcial. No es lo mismo. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que definir es que si este paciente sufre epilepsia o no, y si es que requiere tratamiento, ¿ya? Por eso tenemos que diferenciar en lo que es una epilepsia frente a una convulsión, un síndrome convulsivo. El síndrome convulsivo se caracteriza por movimientos involuntarios, pero que no llegan a considerarse un trastorno epiléptico, porque, por ejemplo, puede ser una crisis única. Paciente que llega a emergencia con una crisis porque solamente fue por ese momento, una sola crisis con trastorno de conciencia, movimientos involuntarios, focal o generalizado, pero nunca más se repitió. Este paciente no requiere tratamiento, solo observación. Pero el paciente que viene por una crisis que presentó hace una semana y otra crisis que se nuevamente está presentando, pues aquí ya catalogamos a este paciente como una epilepsia, ¿no? Entonces sí estaría indicado el tratamiento epiléptico, ¿ya? Entonces definimos que es una crisis epiléptica, es una manifestación clínica originada ¿dónde? En la corteza, ¿ya? Entonces, primer concepto, el origen de las crisis epilépticas son de localización cortical. ¿Ya? Y depende de dónde esté localizado la lesión o digamos el foco epileptógeno, pues se va a manifestar la clínica, ¿no? La clínica puede ser múltiple, ya con trastorno de conciencia, con crisis motora, sensorial, autonómica, puede ser cualquiera, un déjà vu, ¿ya? Cualquiera puede ser la manifestación clínica de acuerdo a la localización del foco epiléptico, ¿no? Entonces, tiene algunas características, pues, ¿no? Las descargas de las crisis epilépticas son descargas anormales, porque son descargas excesivas, son paroxísticas, aparecen de un momento a otro, son descargas hipersincrónicas, como por ejemplo en las crisis generalizadas, las crisis de ausencia, son descargas hipersincrónicas, toda la corteza empieza a tener descargas anormales, ¿ya? Y estas pues son originadas en poblaciones neuronales de localización cortical, ¿no? Si yo tengo un foco epiléptico en la región occipital, pues yo le voy a tener alucinaciones visuales, ¿no? Como clínica epiléptica. Si yo tengo un foco epiléptico en la región motora, pues voy a tener una crisis motora, ¿no? Bien, entonces el IAE, para diferenciar a estos pacientes en los cuales solo tenían crisis única, define a la epilepsia. Ya tenemos una definición operacional, en el cual se define a este paciente como aquel que presenta al menos dos crisis epilépticas que no sean provocadas y que estén separadas más de 24 horas. Quiere decir, si yo tengo un paciente que viene de emergencia y que tiene dos crisis convulsivas que fueron seguidas o fueron dentro de las 24 horas, pues las crisis no son catalogadas como epilepsia, ¿ya? Pero luego en 2014 aparece una aclaración o más bien una cápita más de la definición, ¿no? Que dice que se puede considerar una crisis única como crisis epiléptica, pero siempre y cuando haya la probabilidad de recurrencia de más del 60%. ¿En qué casos? Por ejemplo, tengo un paciente que tiene un infarto cerebral y el paciente hace una crisis epiléptica. Los infartos cerebrales tienen una recurrencia del 75% a producirse una crisis convulsiva. Por lo tanto, si tengo este paciente que tiene una crisis epiléptica y esta lesión en la corteza, pues entraría en la definición de epilepsia. En este caso, una epilepsia de tipo estructural, ¿ya? Bien, esta lámina, lo mismo que ya hemos explicado, ¿no? Crisis epiléptica, entonces son presencias transitorias de signos o síntomas de la actividad neuronal eléctrica normal excesiva y que son sincrónicas, ¿no? La convulsión está más referida a la crisis motora, solo motora, ¿ya? Y igual, distintamente lo utilizamos, ¿no? Epilepsia, convulsiones, pero en realidad las convulsiones deberían ser, o sea, son indicativos de que fue una crisis de tipo motora. Bien, las crisis agudas provocadas, ¿no? Por ejemplo, una lesión cerebral, es una crisis provocada,
Una crisis no provocada es aquella en la cual ocurre sin que haya ningún evento agudo, ¿no? No fue provocada por una infección del sistema nervioso central, no fue provocada por un trastorno electrolítico, ni un trastorno de la glucosa, no hipoglicemia, no, ninguna de estas. Entonces, vemos la clasificación. La clasificación nos sirve para catalogar a nuestro paciente y saber qué tratamiento le vamos a indicar. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente que hace crisis focales, le vamos a indicar carbamazepina. ¿Ya? Podemos indicar levetiracetam. Podemos indicar fenitoína. ¿Ya? Tengo un paciente que tiene crisis generalizadas, que le vamos a indicar ácido valproico. ¿Qué podríamos más indicarle? Topiramato. ¿Ya? De acuerdo al tipo de crisis, según la clasificación, podemos indicarle el tratamiento epiléptico. ¿Ya? Entonces, la ILA del 2017 hace una nueva clasificación, ¿ya? En la cual eh, el primero cataloga cómo fue el inicio. Pero entonces, en la anamnesis lo que uno tiene que hacer es preguntar, ¿cómo fue el inicio de sus síntomas? ¿Fueron inicialmente focales? ¿Movió el brazo y la pierna? ¿Fue focal? ¿O fue del inicio generalizado? Comenzó con un trastorno de conciencia. ¿Ya? Al decir generalizado, quiero decir que tuvo que haber trastorno de conciencia. ¿Ya? Porque acuérdense, generalizado hay una actividad hipersincrónica de toda la corteza. Por lo tanto, tiene que haber trastorno de conciencia. Por ejemplo, la crisis de ausencia. La crisis de ausencia hay trastorno de desconexión del entorno. Es una crisis generalizada. ¿Ya? Entonces, necesariamente tiene que haber trastorno de conciencia. No existe una crisis generalizada en la cual el paciente está consciente. No. ¿Ya? Tiene que ser con trastorno de conciencia. Entonces decíamos que tengo que catalogar a mi paciente. Mi paciente tuvo una crisis focal o tuvo una crisis generalizada y bueno, en caso se le queda desconocido. Pues nadie vio, tuvo una crisis generalizada y no hubo a alguien que pueda observar la crisis. Entonces no lo sabemos. En el caso que es focal, ahora preguntar, ¿esto tuvo trastorno de conciencia o no hubo trastorno de conciencia? ¿Fue inicio motor o no fue motor? ¿No? ¿No fue una alucinación visual o fue un trastorno sensorial? ¿No fue un déjà vu? ¿Fue un trastorno, un automatismo, ¿no? Con movimientos bucales, movimientos de las manos? ¿Cómo fue? Y si fue focal, luego se generalizó, ¿no? Antiguamente eso se llamaba de inicio focal a generalizado, ¿no? O parcial a generalizado. Actualmente el término correcto es focal, atónico, clónico, bilateral. De focal a bilateral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue? ¿Okay? En el caso de generalizado, si fue motora o no motora. ¿Ya? En crisis no motora, la crisis de ausencia, como les acabo de explicar, ¿no? Motora puede ser tónico-clónico, otra motor, atonías, o tónica sola, o clónica sola. ¿Ya? Entonces, de aquí partimos la clasificación de esos pacientes. Entonces, aquí partimos, decía, la clasificación de estos pacientes. Y bueno, eso es ya la parte más específica del inicio motor, ¿no? El motor puede ser automatismo, atonía, clónico, espasmos, puede haber hipersincronía, pueden ser crisis mioclónicas, perdón, tónicas. ¿Y para qué me sirve? También sirve. ¿Qué pasa si yo le doy a un paciente que sufre de una crisis focal sin trastorno de conciencia y vicio motor de tipo mioclónica, le doy carbamazepina, ¿no? Porque dicen, ¿no? Ok, es de inicio focal, hay que darle carba. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Va a empeorar la crisis. Ya, entonces, no debo darle carbamazepina en este paciente. Y las crisis de tipo mioclónicas deben calmar con levetiracetam o con alguna benzodiazepina. ¿Ya? Entonces, aquí no debería indicarle. Entonces, para esto me sirve. ¿Okay? Y las no motoras no podemos tener como arresto de comportamiento, arresto de lenguaje, arresto cognitivo. El paciente de repente pierde el lenguaje por segundos, ¿no? Que dura la crisis convulsiva. ¿Ya? Entonces hay una variedad respecto a la clínica, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos un poco más en el tratamiento. Y generalizado es igual, ¿no? De motor cognitivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente llega es decirle, muy bien, definimos si es una epilepsia o no es una epilepsia, ¿no? ¿Cómo fue su crisis? Le pregunto, ¿no? ¿Fue de inicio focal? ¿Fue con trastorno de conciencia? ¿No trastorno de conciencia? ¿La duración de la crisis? ¿Okay? Y le pregunto
cuántas veces se presentó, ¿no? En cuántos días o fue la única vez que se presentó. Entonces hay diferencia si es un síndrome convulsivo o es una epilepsia, ¿no? Para dar tratamiento. Bien, y esta parte ya es para ir a la parte más específica, ¿no? De la clasificación. Entonces yo catalogo la crisis. Es una crisis focal, una crisis generalizada, una crisis de inicio desconocido. Pasamos al segundo nivel, el cual entonces una epilepsia de tipo focal, es una epilepsia de tipo generalizada, ¿no? O es combinada, ¿no? Fue una epilepsia de tipo focal a bilateral tónico-clónica. De aquí, si es catalogado de un tipo de síndromes epilépticos, ¿no? Por ejemplo, el Lennox-Gastaut en los niños, el- la epilepsia mioclónica juvenil, ¿ya? Depende de las características de la clínica, pues yo puedo catalogarlos en estos síndromes. Y finalmente, lo que importa de esto es para qué sirve todo esto para determinar la etiología. Entonces, fue una crisis de inicio focal, fue una crisis de etiología estructural. Entonces yo puedo decir, el paciente tiene un tipo de crisis focal o una crisis generalizada, es un tipo de epilepsia generalizada, ¿ya? Si es que se cataloga un síndrome, y la etiología. Etiología estructural, o fue una infección, o fue un trastorno metabólico, ¿ya? O fue un trastorno inmune. Entonces la crisis de convulsiones generalizadas, ¿no? Entre las más frecuentes, la tónico-clónica, del tipo motor, ¿no? Llamada también Gran Mal, el que tiene su fase tónica, su fase clónica, y estado posictal, ¿no? Que se presenta en un estado postconfusional de aproximadamente entre 10 a 30 minutos, ¿no? Es el estado postconfusional. Puede haber en la fase clónica relajación de esfínteres o desde ya la fase tónica, ¿no? La relajación de esfínteres. La crisis de ausencia, el petit mal. De repente el paciente tiene una desconexión del entorno y esto dura segundos, 20, 30 segundos. ¿Ya? Ese es un tipo de crisis generalizadas. Entre las crisis parciales tenemos a la crisis parcial simple, ¿no? En la cual no hay trastorno de conciencia y puede ser de algún hemicuerpo, ¿no? Como es el ejemplo, el hemicuerpo, pero comienza de manera distal y se va luego la porción proximal, ¿no? En este caso, una crisis parcial simple de mi cuerpo izquierdo. Y esta es la crisis parcial compleja, ¿no? Usualmente en la epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Nos va una cierta diferentes tipos de clínica, ¿no? Como el arresto de comportamiento, nos puede dar trastornos visuales si es que es localizado en la región temporal posterior occipital, ¿ya? Un trastornos auditivos o alucinaciones auditivas, pueden ver trastornos del lenguaje, ¿no? Trastornos en movimientos involuntarios en el platisma, en localización en la base de la boca, de la lengua, con movimientos anormales, ¿no? O sea, la epilepsia, en este caso, la epilepsia parcial compleja, está asociado a una crisis focal porque es ocasionado en una parte específica de la corteza cerebral con diferentes tipos de manifestaciones, sobre todo las que son distintas a las que son a las motoras. Entonces, el mecanismo, básicamente la epileptogénesis, consiste en la transformación de una área neuronal normal que luego se va a presentar como un foco de neuronas hiperexcitables. Este foco va a producir descargas anormales, paroxísticas y sincrónicas. Ese es, bueno, el mecanismo, ya son múltiples las teorías del mecanismo, pero este es básicamente, digamos así, el concepto básico de epileptogénesis. Y este es el mecanismo básico, ¿no? Del cual que se producen las convulsiones, ¿no? Las teorías del desbalance de los neurotransmisores, ¿no? Tenemos básicamente, neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, ¿ya? Los excitatorios tenemos al glutamato principalmente, y al aspartato también, y inhibitorios al GABA, ¿ya? Principalmente. El glutamato utiliza las corrientes de sodio y calcio, frente que al GABA utiliza los canales de cloro. Entonces, la convulsión se va a producir por un incremento en los neurotransmisores excitatorios
y además una disminución o inhibición de los neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Produciendo una hiperexcitabilidad refleja tanto en el incremento excitatorio como la disminución de la inhibición. En las crisis convulsivas van a haber unos cambios funcionales y estos cambios van a estar en relación a la concentración de neurotransmisores, tanto inhibitorios como excitatorios. Entonces, entre ellos va a haber aumento entonces del glutamato, va a haber una disminución del GABA, va a haber aumento en la sensibilidad del receptor del NMDA, el receptor del glutamato, y una disminución en la sensibilidad del receptor del GABA, ¿no? permitiendo que haya un estado de hiperexcitabilidad neuronal. ¿Ya? También va a haber aumento de calcio intracelular, disminución de calcio extracelular, va a haber aumento de potasio extracelular, como todo esto producto de una despolarización sostenida, ¿no? Esto va a producir el funcionamiento inadecuado de las glías, ¿no? Las células que acompañan a las neuronas y que les ayudan en algún tipo de transporte de proteínas, transporte de nutrientes. Entonces, nuevamente, ¿qué ocurre en una crisis epiléptica? Hay un exceso de excitación y un déficit de inhibición. Entonces, tenemos una neurona excitatoria, en la cual ingresa el potencial de acción, produce una despolarización de la membrana. Esto hace que el sodio ingrese intracelular, produce la despolarización. En la porción terminal ingresa el calcio. Esto permite que se liberen las vesículas sinápticas a la hendidura sináptica. En el caso que es excitatoria, pues sería el glutamato, ¿no? Con sus receptores NMDA y AMPA van a estimular el ingreso de sodio y calcio respectivamente, perpetuando así el potencial de acción. En el caso de que sea una neurona inhibitoria, y en el GABA se libera el GABA, va a actuar al nivel de sus receptores, y el GABA va a hacer que ingrese el cloro, produciendo un estado de hiperpolarización, inhibiendo a la neurona, ¿no? Evitando el potencial de acción. Entonces, neurotransmisión excitatoria, el glutamato, ¿no? Va a permitir que el potencial de acción persista, permanezca. En cambio, del neurotransmisor inhibitorio, el GABA, va a hacer que se inhiba la transmisión nerviosa, ¿no? Inhibe el potencial de acción. Entonces, la clínica de una crisis epiléptica es por la desregulación, hay un desbalance entre los neurotransmisores excitatorios y los neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Con incremento del primero y una disminución del segundo. Entonces, el tratamiento convulsivo, vamos a tener objetivos, ¿no? Toda esta revisión es para ver qué objetivo es el que tengo que lograr. Uno de ellos es el bloqueo de las descargas neuronal repetitivas, ¿no? Sabemos que es un grupo neuronal que va a haber descargas anormales y esta se caracteriza porque son repetitivas. ¿Qué más? Vamos a bloquear que estas descargas sean sincrónicas. Diferentes grupos neuronales se sincronizan para formar descargas anormales, entonces hay que bloquear ese tipo de descargas. Además, hay que bloquear la propagación, ¿no? Para que se vuelva generalizada. Cuando más propagación, más severa la crisis. Entonces, bloqueo de la propagación de la convulsión. Uno de los objetivos importantes en el tratamiento contra la epilepsia es que el paciente debe recibir monoterapia. Ese es el objetivo inicial, ¿ya? Hay veces en la cual va a ser necesario utilizar más de un fármaco antiepiléptico, ¿ya? Pero idealmente el paciente debe recibir solo un fármaco antiepiléptico. Ya se dice que con solo un fármaco antiepiléptico podemos controlar las crisis en un 50%. ¿Ya? Va a haber un 50% que no van a controlar la crisis con un solo fármaco. Entonces vamos a tener que utilizar más de uno. Entonces con dos fármacos controlamos la crisis 20% más, un 70%. Tenemos un 30% de pacientes en el cual no van a controlar la crisis con dos fármacos, ¿no? Y ya hablamos de un tratamiento o una crisis epiléptica refractaria o difícil de control. Entonces la estrategia de tratamiento convulsivo, uno, ¿cómo voy a lograr ese objetivo? Es a través de modificación del flujo iónico. Por ejemplo, la fentoína bloquea los canales de sodio. Hemos visto que los canales de sodio son los que van a producir que el potencial de acción
permanezca por la despolarización de la membrana. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos, modificamos el flujo del ingreso de sodio dentro de la célula. ¿Ya? ¿Qué más? Incrementamos la transmisión inhibitoria con el GABA, ¿no? Hacemos que se incremente el GABA. ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, con las benzodiazepinas, ¿no? Estimulamos los receptores GABA y hacemos este efecto inhibitorio. Disminuimos la actividad excitatoria, ¿no? ¿Cómo podemos producir este tipo? Por ejemplo, bloqueando los canales de glutamato, ¿no? NMA, AMPA, por ejemplo, con el topiramato. El topiramato tiene múltiples mecanismos de acción, pero uno de ellos está en relación al bloqueo de los canales del glutamato, ¿no? NMA, AMPA. Entonces modificamos el influjo de iones, en este caso sodio. Entonces es un canal de sodio. El bloqueo de canales de sodio me va a servir en qué tipo de crisis, en crisis focales y crisis generalizadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué fármacos actúan aquí? La fenitoína en la cabeza. Entonces, si yo tengo un paciente que viene por crisis generalizada, mi primera acción tendría la fenitoína. ¿Ya? Y también la carbamazepina también sirve para crisis generalizadas, pero también se puede usar para focales. ¿Ya? Para el 2. Principalmente la carbamazepina para focales, pero también se puede usar para generalizadas. El topiramato tiene múltiples mecanismos de acción, también bloquea los canales sodio, es de amplio espectro, uno de los fármacos de amplio espectro que podemos utilizar en diferentes tipos de crisis, junto al valproico. El valproico también es otro fármaco de amplio espectro, se puede utilizar en crisis generalizadas, crisis focales, en crisis de ausencia, en diferentes tipos de crisis. ¿Ya? La motrigina utiliza en crisis focales, ya que también bloquea los canales salios. Este último fármaco, la zonazamida, uno de los nuevos fármacos antiepilépticos, ya también tiene su mecanismo de acción como bloqueante de canales de sodio. También tiene actividad de amplio espectro. Otro de canales que podemos bloquear aquí, canales de calcio. Ya se ha visto que las crisis de ausencia mejoran cuando se bloquean los canales de calcio. ¿Ya? Sobre todo los canales de calcio de tipo T. Entonces, si yo tengo un paciente con crisis de ausencia, ¿qué fármaco anticonvulsivante vamos a usar? A la cabeza, letrosuximida, bien primero. Que en el Perú no tenemos valproico. ¿Ya? El valproico también ayuda en las crisis de ausencia. Bien, entonces, otro mecanismo, vamos a intensificar la transmisión de GABA. Y aquí tenemos a la vigabatrina, el valproato es otro de los mecanismos que tiene, y la tiagabina. ¿Ya? ¿Qué hace la vigabatrina? La vigabatrina tiene acción contra las enzimas que metabolizan el GABA, junto con el valproato también. El valproato también hace eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos produciendo un incremento del neurotransmisor inhibitorio, ¿no? La tiagabina lo que hace es evitar que se recapte el GABA en el espacio sináptico, permitiendo así mayor actividad de este. Entonces, nuevamente la inhibición de las descargas repetidas de alta frecuencia. Aquí, en el canal de sodio, hemos dicho la fenitoína, la carbamazepina, la oscarbazepina también. Es una variante de la carbamazepina que se utiliza en niños. La motrigina, el topiramato y el valproato. Bloqueantes de canales de calcio, la tuxoximida, el valproato principalmente, ¿no? ¿Para qué? Para utilizamos en crisis de ausencia, ¿no? La lamotrigina también bloquea los canales de calcio. El bloqueo específico de la subunidad alfa-2 gamma de canales de calcio. ¿Esto quién lo hace? La pregabalina. La pregabalina es un anticonvulsivante que sirve como coadyuvante para las crisis generalizadas. Y también crisis focales. ¿Qué hace? Bloquea este tipo de proteína de canales de calcio y va a evitar la exocitosis del glutamato. ¿Qué más tenemos que hacer? Otro mecanismo, disminución de la liberación de glutamato, ¿no? Entonces hemos visto ya hasta aquí diferentes mecanismos, ¿no? Todos los mencionados van a evitar que se libere el glutamato. Uno de estos es bloqueos de la proteína específica alfa-2 gamma de canales de calcio. Va a evitar que se libere el glutamato por inhibición de la
de la exocitosis. ¿Qué más? El bloqueo de canales de sodio para evitar el potencial de acción. Si no hay potencial, no hay liberación del neurotransmisor. Aquí ya habíamos dicho fenitoína, carbamazepina, oscarbazepina, el valproato, el topiramato, la amotrigina, oscarbazepina y la sonisamida también. Otro así que no he mencionado es el bloqueo específico de la proteína SB2A. Es el levetiracetam. El levetiracetam es uno de los nuevos anticonvulsivantes que se utiliza tanto para crisis generalizada como crisis parcial. La crisis inicialmente fue creada para la crisis parcial, pero se vio que inclusive servía para las crisis generalizadas como monoterapia. Entonces actualmente usamos el levetiracetam como monoterapia para crisis generalizadas. ¿Ok? Bien. Bien. También, como qué fármacos pueden antagonizar los receptores glutamatérgicos. ¿Ya? Aquí tenemos el topiramato. Es otro de los mecanismos que tiene el topiramato. Va a bloquear el receptor AMPA. ¿Y para qué me sirve que bloquee el receptor AMPA? Pues si bloqueo el receptor no va a haber efecto del glutamato. ¿Ya? Otro, el felbamator, también antagoniza el receptor NMDA. ¿Ya? Ambos se utilizan para crisis generalizadas. ¿No? Aquí, entre los dos, el topiramato es el que más se utiliza. Esto sí, ya lo había mencionado, ¿no? El levetiracetam entonces bloquea la proteína específica SB2A. Hemos dicho que se utiliza en crisis generalizadas y focales. Entonces, la vigabatrina y la tiagabina van a tener efectos sobre el metabolismo de glutamato, ¿no? Uno de ellos va a bloquear de la GABA, el neurotransmisor inhibitorio. Entonces va a bloquear el metabolismo del GABA, va a incrementar la liberación de GABA al espacio sináptico y produciendo así un estado de inhibición. No ambas. Y la tiagabina lo que va a hacer es evitar la recaptación de GABA. Otra estrategia es entonces potenciando la transmisión del GABA. ¿Ya? Entre los fármacos aquí podemos utilizar las benzodiazepinas y el fenobarbital. La benzodiazepina va a producir una modificación alostérica del receptor GABAérgico y lo que va a producir es que el cloro ingrese dentro de la célula produciendo un estado de hiperpolarización. Este estado es inhibitorio de la neurona. Y el fenobarbital sí va a actuar directamente sobre el receptor y va a producir el mismo efecto, incrementa incrementa el ingreso de cloro a la célula, produciendo el estado de hiperpolarización. Las benzodiazepinas se utiliza como tiene acción rápida, podemos utilizarlos en estados convulsivos, ¿no? Inclusive es el primer fármaco que se utiliza en el estado epiléptico y lo utilizamos como coadyuvante en tratamientos para algunos tipos de convulsiones de difícil control. Igual que el fenobarbital también lo utilizamos en crisis de difícil control. Y aquí un cuadro resumen de los mecanismos de acción, ¿ya? De los fármacos anticonvulsivantes, para que lo revisen. Y bien, entonces, un resumen en qué fármacos puedo utilizar para diferentes tipos de crisis. Entonces, si yo tengo una crisis parcial, ¿puedo utilizar el ácido valproico? Sí, el ácido valproico es de amplio espectro, lo habíamos dicho. Entonces puedo usarlo en crisis parcial, en crisis generalizada, en crisis de ausencia y en mioclonías. Hemos dicho que la carbamazepina lo usamos de primera elección en crisis focales. ¿Ya? No se olviden. Entonces, tengo una crisis focal, lo primero que voy a pensar es carbamazepina. ¿Okay? Sirve también en crisis generalizada. ¿Ya? Pero yo primero voy a utilizar el valproico si es que necesito, o si no la fenitoína. ¿Ya? Prohibido usar la carbamazepina en crisis de ausencias y en mioclonías. Va a incrementar las crisis. No se utiliza la el clonazepam o el clobazam. Vamos a utilizarlo usualmente como coadyuvante, no como monoterapia. Coadyuvante en crisis generalizadas y parciales. El clobazam lo utilizamos en crisis de difícil control, ya en ambos tipos, ¿no? Generalizada y parcial. Ya no hay efectos en la crisis de ausencia, y las mioclonías es el que va muy bien el clonazepam, ¿no? En dosis altas. La etosuximida solamente se puede utilizar en crisis de ausencia.
La fenitoína podemos utilizarla en crisis generalizadas y también nos sirve en crisis parciales, pero nunca utilizamos en crisis de ausencia ni mioclonías. El fenobarbital lo podemos utilizar en crisis generalizadas. En neonatos, ellos sí, se utiliza de primera instancia, de primera elección, el fenobarbital. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos las benzodiazepinas de primera elección? Porque podemos producir kernípteros. ¿Ya? Las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado, pero debido a la inmadurez del neonato, puede producir que se eleven las transaminases, se eleven las bilirrubinas y produciendo carníteros. Por eso, el de elección, inicialmente en un neonato, sería el fenobarbital. La gabapentina usualmente se utiliza en crisis generalizadas y parciales como coadyuvante o en casos que tengamos algún trastorno de un problema hepático, ¿no? Podemos utilizar la gabapentina ya que ese metabolismo es renal. La motrigina de amplio espectro, pero se prefiere utilizarlo en crisis parciales. El levetiracetam inicialmente fue creado para las crisis parciales, pero se vio en los estudios que se puede utilizar tanto en crisis parciales, generalizadas, ya sobre todo esas dos, ¿ya? Y en mioclonías. Uno de los dos fármacos que sirven bastante en mioclonías son las benzodiazepinas como el clonazepam y el levetiracetam, los dos. Uno de los fármacos que también se está viendo que predilectos en el embarazo es el levetiracetam. También podemos utilizarlo, porque a diferencia del ácido valproico, que es teratogénico, la carbamazepina, todos tienen menos efecto teratogénico. Ese es un punto más también que hay que mencionar, que todos los fármacos anticonvulsivantes tienen algún efecto teratogénico, unos más que otros, pero el levetiracetam tiene menos efectos teratogénicos, por lo que se le podría indicar, según riesgos-beneficios, el uso de levetiracetam en una gestante. La oscarazepina utilizada en niños para crisis focales, sobre todo focales, pero también se puede usar crisis generalizadas. La pregabalina como coadyuvante también es un neurálgico, se utiliza para el dolor de tipo neuropático. La tiagabina, usualmente como coadyuvante de crisis generalizadas. El topiramato tiene amplio espectro. El topiramato puede usarse en monoterapia, inclusive para crisis generalizadas y de difícil control, utilizándolo junto con la lamotrigina. Topiramato y lamotrigina, una muy buena combinación. La vigabatrina en crisis generalizadas y también crisis parciales. En esta lámina, para indicar la dosificación de los fármacos anticonvulsivantes, ¿ya? Por ejemplo, es el fenobarbital. Utilizamos dosis inicial de 50 miligramos una vez al día, pero podemos ir incrementando, ¿no? De acuerdo a los síntomas. Idealmente debemos mantener entre 50 a 200 miligramos la dosis de mantenimiento. La fenitoína se puede utilizar de una a dos veces al día. En realidad nosotros utilizamos tres veces al día, ¿ya? Entonces esa es una tabla referencial en relación a la opinión de expertos. Pero la fenitoína se puede usar tres veces al día, inclusive utilizamos 300 miligramos al día. ¿Ya? Pero la dosis de mantenimiento usual debe ser de 200 o 400, así que estamos bien. El clobazam, la dosis 10 miligramos, la dosis máxima 40 miligramos. La carbamazepina usamos 200 miligramos tres veces al día. ¿Ya? Podemos escalar la carbamazepina a una dosis máxima de 1600. El valproato iniciamos 500 cada 12, pero una dosis máxima de 2500. Y también lo usamos tres veces al día. ¿Ya? Entonces no es incorrecto eso. La lamotrigina, esta sí la indicamos dos veces al día, iniciamos con dosis bajas, con 25 miligramos, pero una dosis de mantenimiento de 100 a 300 miligramos. La oscarbazepina utilizamos tres veces al día, ¿no? Iniciamos con dosis de 300 miligramos y incrementamos hasta obtener la dosis máxima de 2400. Gabapentina, la gabapentina sí tiene un amplio rango de dosis. ¿Ya? Utilizamos, eso sí, inicialmente de dosis bien bajas, inclusive 300 miligramos en la noche, y el dosis tope de 3600, o sea, bastante es la dosis que podemos utilizar.
Gabapentina en esas dosis en realidad no se recomienda para, como tratamiento anticonvulsivante, pero sí como un neurálgico. Tanto la pregabalina como la gabapentina. Los dos se utiliza como neurálgico, ¿no? Para neuropatías, por ejemplo, de tipo diabética, ¿no? Neuropatías periféricas. El levetiracetam le indicamos de dosis entre 1000 a 3000, iniciamos dosis bajas de 500 o 1000, ¿no? La pregabalina, también este es otro neurálgico, utilizamos en dosis máxima de 600 miligramos solo en casos de neuropatía. La cosamida, ese es uno de los últimos fármacos que se ha creado. Utilizamos 2 veces al día con dosis inicial de 100 y terminamos con dosis de mantenimiento de 200 a 400. Entonces, tenemos un paciente que diagnosticamos epilepsia, ¿ya? Le indicamos el primer fármaco, decimos que es monoterapia, pero va a haber el 50% de pacientes que no se va a recuperar o no va a controlar sus crisis con un solo fármaco. Tenemos que añadir otro segundo fármaco, ¿ya? Este incremento del segundo fármaco solo me va a incrementar de un 10 al 20% el control de la crisis. Entonces va a haber un gran porcentaje, un 30-40% que los pacientes van a tener el término de epilepsia fármaco resistente. Epilepsia fármaco resistente es aquel paciente en el cual estoy utilizando al menos 2 fármacos antiepilépticos bien utilizados, con buena dosis, con buena tolerancia y que no controla sus crisis, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos utilizar, inclusive utilizamos otros fármacos, otro tipo de combinaciones o algunas alternativas como la cirugía. Entre la terapia combinada, aquí muestro algunas combinaciones que utilizamos en caso de ausencia refractaria. Hemos visto, ¿no? El valproico funciona en ausencias, la toxicimia también, entonces la combinación de ambos puede servir en ausencia de tipo refractaria, ¿no? El valproato con la lamotrigina para crisis focales van bien o generalizadas. La toxicimia con la lamotrigina para crisis de ausencia. Vimos unas láminas finales que mostraba que la lamotrigina también sirve como bloqueador de calcio, entonces puede servir en crisis de ausencia. Esta es una buena combinación para diferentes tipos de crisis, el topiramato y la lamotrigina, ¿ya? Lo que sí se indica es evitar utilizar fármacos que tengan el mismo mecanismo. Por ejemplo, utilizo fenitoína y carbamazepina. No, los dos bloquean canales de sodio. Eso no me va a ayudar. O ver si es que tienen algún trastorno en el metabolismo, ¿no? Un problema de interacción medicamentosa, por ejemplo el ácido valproico y el flafenitoína. No, pues no. Pues la fenitoína es un inductor enzimático, entonces va a haber tanto una disminución de la concentración del fármaco como un incremento del otro, porque el valproico es un inhibidor enzimático. Entonces va a haber una interacción, no se usa. Y usualmente, cuando ya vayan a clínica, o bueno, cuando ven los pacientes, a dar cuenta que a veces hacen ese tipo de combinación, ¿no? Pero no es una muy buena combinación. ¿Okay? Y otra combinación que puede servir es un bloqueante de canales de sodio, o sea, puede ser la carbamazepina con como un fármaco GABAérgico, ¿no? Como el clobazam, que lo he dicho. Ya, entonces cuando el paciente ya es refractario al tratamiento, podemos plantear la cirugía de epilepsia, ¿no? Como la lobectomía temporal anterior, en caso de, por ejemplo, epilepsia de tipo mesial, ¿no? En el cual hay una lesión estructural, ¿no? En el cual se podría realizar una lobectomía. Igual la lesionectomía, ¿no? Si tengo un paciente que tuvo un traumatismo cefalocraniano y se produjo un foco epiléptico, puede servir este tipo de cirugías, ¿no? ¿Okay? Otro que podría ayudar, la terapia de estimulación, ¿no? De estimulación del nervio vago. ¿Eso para qué? Para producir un estado inhibitorio, no incrementar la inhibición del estado GABAérgico y producir, pues así, evitar las crisis epilépticas, ¿no? Otro es la dieta cetogénica, ¿no? Esta dieta se ha visto que sí mejora en pacientes que tienen crisis refractaria de difícil control, ya sobre todo en niños se utiliza. ¿En qué consiste?
Consiste en disminuir el insumo de alimentos ricos en carbohidratos. Disminuimos esto, incrementamos la dieta en lípidos, utilizamos el proceso, el metabolismo del hígado, incrementando los cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos van a producir un estado en el cual se va a producir un control de las crisis epilépticas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del estado epiléptico, ¿no? Pero eso vamos a definir qué es el estatus epiléptico. El ILAE lo define como la crisis epiléptica que dura más de 30 minutos, ¿ya? O aquella crisis en la cual no hay recuperación de conciencia entre crisis y crisis en un periodo de 30 minutos. El paciente convulsionó, no despierta, hay un trastorno de conciencia, pero no recupera la conciencia en 30 minutos y vuelve a tener otra crisis epiléptica. Estamos frente a un estatus. Existe una definición operacional en la cual yo voy a considerar que un paciente está en estatus cuando presenta una crisis epiléptica más de 5 minutos. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque sabemos que un paciente, la crisis epiléptica dura aproximadamente 2 minutos. Entonces, cuando un paciente ya pasa los 2 minutos y llega a los 5 minutos, sabemos que este paciente va a ir a un estatus epiléptico. Entonces no tiene sentido de esperar 30 minutos para definirlo como estatus, ¿no? No va a dejar convulsionando 30 minutos para darle tratamiento, ¿no? Entonces un paciente, si me llega a emergencia, me hace una crisis y veo que este tiene una crisis más de 5 minutos, o pregunto cuánto tiempo duró y duró más de 5 minutos, lo manejo como un estatus convulsivo. Vamos directamente entonces al manejo de un estatus. Entonces hemos dicho un estatus, aquella crisis epiléptica que está permanente por más de 5 minutos. ¿Ya? O no hay recuperación de conciencia entre crisis y crisis durante 30 minutos. ¿Ya? Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es estabilizar al paciente, ¿no? Llega el paciente, tenemos que ver la vía aérea, su saturación, ¿no? Lo posible, si es que se puede sacar una glucosa para lograr cuánto tiene glucosa para reponerle la glucosa, ¿no? Y bueno, en el caso si se pudiera hacer, ¿no? Una monitorización con electroencefalograma. Y eso es lo que dice la guía, ¿no? En la realidad es distinta, ¿no? Es difícil colocar un electroencefalograma en ese momento, ¿no? Después sí se puede hacer, ¿no? En ese momento es un poco difícil. ¿Ya? Entonces, llegamos a los 5 minutos de crisis epiléptica. ¿Qué hacemos? Okay, lo primero que hay que hacer de elección, lo que había comentado, la benzodiazepina. ¿Ya? Las benzodiazepinas, la terapia inicial en un estatus convulsivo. ¿Ya? ¿Cuál de las benzodiazepinas utilizo? De primera elección, lorazepam. ¿Ya? Lorazepam. La dosis de 0,1 miligramos por kilo por dosis. Ya la dosis máxima, 4 miligramos, ¿no? Y esa va a ser la dosis máxima. No tengo lorazepam, ya no hay emergencia, no tengo lorazepam. ¿Qué puedo utilizar? Ya, diazepam. Utilizamos diazepam. Dosis 0,15 a 0,2 miligramos por kilo por dosis. La dosis máxima es 10 miligramos por dosis. Aquí lo bueno es que puedo utilizar el diazepam por una segunda vez, ¿no? El paciente no responde, sigue con crisis, puedo utilizar otra vez una nueva dosis de diazepam. Otra alternativa es el midazolam, ¿no? Puedo utilizar 10 miligramos de midazolam, ya si pesa más de 40 kilos en adultos, sino 5 miligramos en niños, ¿ya? Pero esa sí solamente puedo usar dosis única, ya porque puede producir depresión respiratoria. ¿Okay? Y en el caso no se revierte con las benzodiazepinas, ya le puse una dosis de diazepam, le vuelvo a dar otra dosis de diazepam, podemos optar por el fenobarbital. ¿Ya? El fenobarbital, dosis única, ¿ya? Diferente de la infusión. En este momento solo dosis única, 15 miligramos por kilo por dosis. ¿Ya? No calma al paciente, ya van 20, 40 minutos de crisis. Entonces, ¿qué vamos a escoger? Vamos a escoger un fármaco epiléptico endovenoso. Aquí solo tenemos fenitoína. Entonces utilizamos fenitoína, ¿no? La dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, ¿no? Diferentes de la dosis de mantenimiento. Aquí estamos haciendo una impregnación con fenitoína. La dosis de 15 a 20 miligramos por kilo. Ya, dosis máxima de 1500, dosis única. Y lo vamos a mantener. Termina esta dosis y le damos una dosis de mantenimiento. ¿Okay? En otros países tenemos el valproico, el levetiracetam.
¿no? Endovenoso. Si en el caso no utilicé en el paso anterior el fenobarbital, puedo utilizar el fenobarbital. Ya igual, la misma dosis, 15 miligramos por kilo. No calma, no, el paciente sigue en estatus, sigue convulsionando. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso ya vamos a utilizar los medicamentos anestésicos, ¿no? Puedo utilizar tiopental, midazolam, fenobarbital, propofol, todos en infusión. En este caso ya necesito ya el apoyo de la protección de la vía aérea y monitorización ventilatoria, y probablemente ese paciente vaya a ventilación mecánica. Entonces, otra vez, entonces llega el paciente. La dosis inicial que voy a dar es con benzodiazepinas, ¿no? Lorazepam de 0,1 miligramos por kilo. No tengo diazepam, utilizo 0,2 miligramos por kilo. Puedo utilizar otra dosis de diazepam, midazolam, a dosis 0,1 a 0,2 miligramos, todas intramuscular. No preferimos la bucal, no, el paciente está con trastorno de conciencia. Rectal, en niños se puede utilizar rectal. Ya el paciente no calma, podemos dar una segunda dosis de benzodiazepina. Hemos dicho la que puede dar 2 veces es el diazepam y el lorazepam. No calma, pues ya iniciamos la fenitoína, ¿no? De 15 a 20 miligramos por kilo. ¿Ya? El paciente no responde, podemos utilizar el fenobarbital a dosis de 15 miligramos por kilo o 20 miligramos por kilo. ¿Ya? Y en caso que no mejore, ya podemos utilizar los otros fármacos como el ácido valproico, el levetiracetam. En caso que no tengamos, hemos dicho, el fenobarbital ya por dosis de mantenimiento. Entonces el paciente no mejora, sigue con la crisis convulsiva y utilizo ya los medicamentos anestésicos, ¿no? Utilizamos la benzodiazepina y midazolam por infusión. La primera dosis va a ser una dosis en bolo de 0,2 miligramos por kilo, seguida por una infusión continua de 0,05 a 2 miligramos por kilo por hora. ¿Ya? Y si vuelve a tener otras crisis, a pesar de la infusión, le puedo dar bolos adicionales de 0,1 miligramos por kilo a 0,2 miligramos por kilo. ¿Ya? Otra opción es el fenobarbital. Lo puedo utilizar también inicialmente, debo iniciarle con bolos de 5 a 15 miligramos por kilo, luego seguido de infusión continua de 0,5 a 5 miligramos por kilo por hora. El propofol tenemos que ponerlo de dosis de 3 miligramos por kilo por hora a 5 miligramos por kilo por hora, ¿no? Si no pasamos estas dosis, pues no vamos a tener efectos adversos como la depresión respiratoria severa, ¿no? Pero en todos estos casos, el paciente tiene que entrar a ventilación mecánica. Bien, estimados alumnos, este es el final de la clase. Espero que les haya gustado el mundo de la neurología. Este es fascinante. Y bueno, ha sido un poco larga la clase. Hemos revisado 3 grandes temas en la neurología, ¿no? El SB, el evento cerebrovascular, es bastante extensa, el manejo de las cefaleas y finalmente el manejo de las convulsiones, ¿no? Estoy dispuesto a resolver cualquier duda que necesiten. Bueno, espero que les vaya muy bien, ¿no? Cuídense, saludos.